En una época en que Jesús se había ganado el cariño de multitudes con sus enseñanzas y milagros, sus discípulos eran como una familia cercana. Entre ellos estaba Judas Iscariote, un hombre que, al principio, parecía ser tan leal y comprometido como los demás. Sin embargo, en el trasfondo de su corazón, había algo oscuro que lo llevaría a cometer uno de los actos más infames de la historia. Por siglos, la traición de Judas Iscariote ha sido uno de los episodios más polémicos y analizados en la historia del cristianismo. Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, es conocido por haber entregado a su maestro a los líderes religiosos a cambio de 30 piezas de plata, lo que culminó en la crucifixión de Jesús. Sin embargo, más allá del acto en sí, surge una pregunta central: ¿por qué Judas traicionó a Jesús? A continuación, exploramos algunas posibles razones desde perspectivas bíblicas. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Tenía Judas una razón expresa para traicionarlo? ¿Dónde se originó este sentimiento y cuál era su pretensión? Muchas veces, nos hemos preguntado, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Qué lo llevó a una acción tan vil y despreciable? Todos los seres humanos que hemos habitado esta tierra, traemos un principio de vida. El libre albedrío. Seguido de la facultad de elegir y decidir por nosotros mismos. Y este carácter nos ha sido forjado por el entorno familiar y social en el que hemos vivido. Hoy veremos una acción que dio lugar a la más alta traición en toda la historia de la humanidad. La traición de Judas. Cuando la Biblia no proporciona datos para el conocimiento de algunos hechos importantes, acudo a la información extrabíblica, pues existen manuscritos antiguos en pergaminos que vierten estas referencias históricas. Recordando que estos datos no riñen con el Evangelio ni la salvación. Son sucesos históricos que nos ayudan para ampliar nuestros conocimientos. Antiguamente se llevaban registros de todos los habitantes de una región, con sus generales de identidad. También había en estos censos registros de sus antecedentes laborales y judiciales, para tener una información detallada. Y en el caso de Judas Iscariote, los registros arrojan esta información. Esta es su valoración biográfica. Judas provenía de un poblado llamado Cariot que estaba cerca de Hebrón, situado al sur de Judea. Por ello, a Judas se le conocía primero como Judas Cariot y luego tomó el nombre de su derivación, Iscariote. Algunos pergaminos atribuyen que este sobrenombre de Judas Iscariote lo adquirió por pertenecer a los Icarius, un movimiento radical de los celotes, los cuales eran una corriente política nacionalista de la resistencia judía a la ocupación romana. Y de aquí parte el predominio de su temerario carácter. Narra su expediente, que la influencia de tal corriente lo precipitaba a una rebelión. Mas desistía, por falta de liderazgo. Un tiempo después, al recibir su llamado a las filas del cristianismo, no abandonaba su deseo de inquirir su lucha en contra del romanismo. Y es aquí, donde Judas habría visto a Jesús, como un líder muy influyente, que podía organizar lo que él buscaba. Una rebelión. Esta, posiblemente, era su pretensión, dar un golpe antirromano, que quitara ese oprobio. Pero al comprobar el camino trazado de Jesús, del amor y el perdón, su devoción se convirtió en desilusión y luego en odio que lo habría llevado a buscar su muerte. Aunque, no se menciona sobre su llamado, ni cuando se unió a los apóstoles. Judas fue uno de los elegidos de Jesús. Juan. Capítulo 6 versículo 70. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Sin embargo, Judas traía una semilla en su ser que lo inclinaba al mal. El Evangelio de Juan pone desde el principio un antecedente importante de la felonía de Judas, ya que él era el tesorero y según ese Evangelio, se apropiaba de lo destinado a los pobres.
Juan capítulo 12 versículo 6. Pero dijo esto, no porque cuidara Judas de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Adicionalmente, Judas, como la mayoría de la gente de su tiempo, creía que el Mesías iba a terminar con el dominio romano sobre Israel y tomar la posición de un poderoso gobernante sobre la nación. Judas pudo haber pretendido de Jesús, esperando beneficiarse de su asociación con él, como el nuevo poder político reinante. Sin duda, Judas esperaba estar entre la élite gobernante cuando esto sucediera. Pero, cuando Judas cometió la traición, Jesús ya había dejado en claro que él planeaba morir y no iniciar una rebelión contra Roma. Esta declaración de Jesús desilusionó las aspiraciones de poder y grandeza que pretendía Judas. La misión de Jesús era una misión excelsa. Así que Judas pudo haber deducido, como lo hicieron los fariseos, que Jesús no derrocaría a los romanos y que Jesús no podía ser el Mesías que estaban esperando. Porque a lo largo de su ministerio, Jesús hablaba frecuentemente del reino de Dios, y muchos esperaban que él fuera un líder político que liberaría a los judíos del yugo romano. Judas, como otros, tenía expectativas terrenales y deseaba ver a Jesús asumir el poder como un rey en la tierra. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a desilusionarse. Los sermones de Jesús sobre el amor, el perdón y el sacrificio no coincidían con la visión de un Mesías guerrero que Judas deseaba. Porque las acciones de Jesús eran llenas de amor y misericordia y no de un hombre cruel y tirano. ¿Te fijas? Y esto aceleró su anhelo de entregarlo. Razón por la cual, Judas siempre es mencionado al final de cada lista de los apóstoles, que indica su relativa falta en la relación personal con Cristo. Adicionalmente, al examinar los evangelios, vemos que el único diálogo documentado entre los dos menciona a Judas siendo reprendido por Jesús, después de su reacción motivada por la avaricia, Juan 12 versículo 1 al 8. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y cuando Judas niega su traición, Mateo 26-25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y la traición misma Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Quiero que pongas atención en estos pasajes. En el Antiguo Testamento se marcan unos versículos que apuntan hacia la traición de Judas. Fíjate en estas profecías. Salmo 41 versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Zacarías 11 versículo 12 al 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y esta es la parte que describe su real fracaso. Juan 13 versículo 27. Y Satanás entró en él. Y lo que sigue, lo colocó en una hecatombe tal, que terminó con su vida, ahorcándose y su cuerpo precipitándose y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos capítulo 1 versículo 18. Pues,
con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. La historia de Judas Iscariote es un recordatorio sombrío del poder destructivo de la codicia, la desilusión y la traición. A pesar de haber caminado con Jesús y de haber sido testigo de sus milagros y enseñanzas, Judas permitió que sus deseos egoístas lo llevaran por un camino oscuro. Su vida terminó en desesperación y tragedia, siendo recordado como el hombre que traicionó a su maestro, el Hijo de Dios. Sin embargo, la historia de Judas también tiene un lugar en el plan divino de redención. A través de su traición, Jesús fue llevado a la cruz, donde ofreció su vida como sacrificio por los pecados de la humanidad. La traición de Judas, aunque vil, formó parte de un propósito mayor que culminaría en la resurrección y la salvación para todos los que creen en Cristo. Amén. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, nos vemos pronto.